Bueno, recuperamos la sintonía del Faro para hablar del conflicto entre Israel y el terrorismo palestino. Saben ustedes que se encuentra ahora este conflicto en una especie de stand-by que tiene mucho que ver con el intercambio entre rehenes y presos y están ahora mismo el foco sobre todo también puesto en el caso de España, pues en la polémica diplomática en función de la visita que hubo del presidente del gobierno a Israel y a Gaza. El fin de semana los medios españoles coincidían todos a 5 columnas en que Israel acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo. El gobierno se revolvió contra esta acusación, pero lo cierto es que la banda terrorista Hamás vino a felicitar al presidente Sánchez sobre su posicionamiento, según ellos, en defensa de los inocentes y de las víctimas inocentes en Gaza. Tiene el triste honor España de ser el único país a quien Hamás felicita por su posicionamiento. Ya imagino yo que esta felicitación de Hamás no le ha venido bien a Pedro Sánchez, pero ese es el hecho, y el hecho es así. Tenemos en conexión a Ángel Mas, que es presidente de ACOM. ACOM es una asociación que fomenta las relaciones entre España e Israel. ACOM es el acrónimo de Action and Communication in the Middle East. Y queremos saludar al señor Mas. Señor Mas, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo. Primero que nada, ¿qué le parece estos titulares del fin de semana en función de, de ese posicionamiento de España en el conflicto, la presencia, por ejemplo, de 2 ministros en el gobierno de España que fueron de los pocos políticos europeos o europarlamentarios que no condenaron los atentados de Hamás? ¿Qué le parece lo que estamos conociendo? Y lo último es eso, ¿no? Que Israel ha reprochado a Sánchez su posición. Hombre, yo como español me siento de nuevo avergonzado pues por la posición de un gobierno que en realidad es una normalidad dentro de la Unión Europea y de todos los gobiernos occidentales. La pregunta probablemente adecuada es ¿a qué fue el presidente Sánchez? A Israel. No es el primer líder que va, de hecho es uno de los últimos líderes en acercarse a Israel, pues porque ya fueron el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia, el canciller alemán, la primera ministra italiana, el primer ministro británico. El presidente Sánchez ha tardado 2 meses en ir y cuando aparece allí, pues en vez de mostrar calor, proximidad, apoyo, solidaridad, que es lo que hicieron el resto de los líderes mundiales, sacó una chuletilla y se puso pues primero soltó una especie de descargo de responsabilidad, estos que te sueltan cuando te van a vender algo, ¿no? Condenamos los crímenes de Hamás, y luego se puso a admonizar, a advertir, a sermonear al primer ministro de Israel para que respete las reglas internacionales. Algo que es verdaderamente lamentable. Piense que después de un atentado en España por cualquier banda terrorista, y de esos lamentablemente hemos tenido muchos, pues que alguien se pusiera a decir, bueno, lamentamos mucho este atentado, condenamos a los terroristas y les recordamos que se tienen ustedes que atener a las reglas internacionales y a cumplir la ley y a no pasarse. Es verdaderamente lamentable y yo me siento... pues no es la primera vez, pero me siento avergonzado. ¿Y ustedes respecto a la proporcionalidad o respecto a la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Israel sobre el terrorismo de Hamás en ese escenario tan complejo que es Gaza, y en cuanto a los miles de víctimas inocentes que se producen también en el ámbito palestino, ustedes lo que han venido a explicar que para entender lo que está pasando habría que posicionarse en la Segunda Guerra Mundial y entender por qué Estados Unidos pues, atacaba a la Alemania nazi, o los aliados, los americanos en este caso, lanzaron la bomba atómica como Japón. Pero ¿usted cree que trasladarse tantas décadas en la historia hacia atrás, digamos, juzgando o comparando las situaciones, es
es suficientemente riguroso? Explícame, porque creo que le he escuchado a ustedes esta equivalencia. Mire, yo lo primero que le diría es que cualquier equiparación de lo que ha sucedido en Israel con el terrorismo normal o incluso con una guerra normal es inconcebible. Allí entraron varios miles de terroristas, fueron a un concierto de música, violaron a las chicas del modo más inhumano, asesinaron a jóvenes civiles, pero es que luego fueron a comunidades agrícolas, a pueblos, decapitaron a niños, torturaron a padres delante de sus hijos y a hijos delante de sus padres, de nuevo violaron del modo más salvaje a las mujeres, abrazaron a personas, ya familias enteras, y luego se llevaron a 240 personas de rehenes, incluyendo 30 niños, algunos de meses de edad. Eso le puedo asegurar que no lo hemos visto hacer ni siquiera, y le voy a decir algo, a los nazis. Es algo solo comparable a lo que hace el ISIS o lo que ha llegado a hacer Al-Qaeda. Es algo incomparable. Por lo tanto, que vea ya un presidente del gobierno allí, como le digo, ante un acto de terrorismo desde luego no convencional, a admonizar sobre cómo tiene que responder Israel, en vez de demostrar, como digo, la solidaridad y el respeto, es algo inaceptable. ¿Qué puede y qué debe hacer Israel? Lo primero es que, en primer lugar, antes de que Israel ni siquiera pudiera responder, antes de que ni siquiera pudieran encontrar los trozos de los cadáveres y recogerlos, ya la comunidad internacional, o parte de la comunidad internacional, y sin duda ministros del gobierno de España, estaban demandando primero una desescalada. Bueno, es que Israel no había ni empezado a escalar y ya se le estaba pidiendo a Israel que parase, no contestara siquiera. Segundo, proporcionalidad. ¿Qué tipo de proporcionalidad puede haber a un ataque así? La proporcionalidad es una farsa, primero, porque si Israel fuera proporcional, sus soldados estarían violando a mujeres palestinas y descuartizando a sus hijos, y eso no va a encontrar ningún soldado israelí que lo quisiera hacer. Pero es que la proporcionalidad, de nuevo, es falsa, porque la proporcionalidad tiene que ver, primero, con cumplir las leyes internacionales, intentando evitar las víctimas civiles, que es precisamente lo que hace Israel, avisando, como hizo los bombardeos, abriendo un corredor humanitario para que salieran los civiles, pero cualquier víctima civil que se está produciendo en este conflicto, tanto las israelíes como las palestinas, tienen un responsable, y el responsable es Hamás. Y de esto es de lo que no ha hablado el presidente español. Ha dicho que condena las actividades, pero no ha dicho claramente que las víctimas de un lado y de otro, las que provocó Hamás directamente y las que provoca al usar su propia población como escudo humano, tienen un responsable, que es Hamás. Y imagínese usted que, a pesar de que el ataque no tiene, como digo, no es equiparable a nada, que después de un ataque de ETA hubiera venido un responsable internacional a decirnos, primero, que lo lamentaba mucho, y segundo, que tuviéramos cuidado con la respuesta. El tercer elemento que se suele decir después de la desescalada y la proporcionalidad es la contención. Mire, es insultante para Israel que les hablen de contención, porque Israel, si no tuviera en cuenta la seguridad de los civiles palestinos, este conflicto se habría acabado el día 8 de octubre, porque Israel tiene la capacidad militar para acabar, para arrasar, para destruir y no dejar piedra sobre piedra en Gaza. Y es precisamente porque actúa con esa contención por lo que los soldados israelíes están jugando la vida. Y hay ya decenas de ellos muertos. Porque en vez de bombardear a aquellos sin ningún control, lo están haciendo de modo quirúrgico y se están teniendo que meter ellos en los túneles que ha acabado Hamás. Señor Ángel Mas, como siempre, muchísimas gracias por su participación en El Faro y su visión del problema. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.